Buenas tardes, mi nombre es Andrea y estoy aquí junto con mi compañero Raúl. Buenas tardes. En Nutromi Radio, el programa de nutrición y entretenimiento en Paterna Hora que podéis escuchar cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación de Paterna Hora en Spotify y iVoox. Bueno, hoy tenemos invitado especial en el programa. Como voy a hacer una breve presentación. Su nombre es el doctor Pedro Martínez Culebras, licenciado en Biología, especialidad en Bioquímica por la Universidad de Valencia. Hizo la tesis en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Valencia y como estancias predoctorales estuvo en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Poli, en el IRTA, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, y en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, que ya es habitual traer a gente allí. Y en la actualidad es profesor titular en el área de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Valencia. Bueno, buenas tardes, Pedro, después de esta introducción. Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme, Andrea y Raúl. Gracias a ti por venir. Es un placer estar aquí, ¿no? Con estudiantes que tuve hace unos años y, bueno, muchas gracias. Bueno, como bien decías, Pedro, Pedro fue profesor nuestro de la carrera en la asignatura de Base y Tecnología de Alimentos. Esa es una asignatura, antes de empezar, ¿nos puedes resumir un poco de qué va la asignatura? Bueno, la asignatura, como ya sabéis, se llama Bases de Tecnología de los Alimentos y, bueno, pues es un poco, pues, muy básica, ¿no? de tecnología de alimentos y recoge prácticamente, pues, todo lo que es la tecnología de alimentos. Yo siempre les digo a los alumnos que la asignatura como que tiene dos partes. Primero, pues los temas de introducción, luego las operaciones de transformación en el procesado de los alimentos, las operaciones de conservación, que sí que le damos mucha importancia. Tenemos varios temas de conservación de alimentos en bases, y luego esa sería la primera parte, y la otra parte son las industrias. Las industrias, tocamos la carne, el pescado, los huevos, la leche, frutas y verduras, prácticamente todo. Es súper interesante la asignatura y me pareció súper curiosa. Muy básica, es muy básica. Sí, pero aprendimos un montón como estudiantes de Nutri. Sí, y en base un poquito a eso, pues vamos a explicar para que la gente también tenga ese conocimiento que nosotros pues aprendimos. Claro, a mí me recordaba un poco la asignatura de los programas estos que hacían en Discovery Max y todo eso, que se llama ¿Cómo se hace? No sé si conoces el programa. Sí. En plan, ¿cómo se hace? No sé qué. Y te explican todo el proceso industrial desde que cogen, pues yo que sé, el ketchup, ¿no? Desde que cogen la materia prima, que es el tomate, hasta el final de todo. Sí, había otro programa, ¿no? Made in Spain, o hecho en España y tal. Algo que exactamente. También era de todo, pero también había muchas cosas de alimentación. Estaba muy chulo, sí. Pues a mí me recordaba un poco la asignatura a esos temas. O sea, sí. Por eso también queríamos llamar un poquito al programa de cómo se hace. Exactamente, sí. Porque va a ser un poco de grueso y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la leche, que tiene bastante... No sé, yo creo que es curioso. Muchas veces vemos en el supermercado pues que está la leche entera, la leche semidesnatada, la leche desnatada y en función de un poquito de pues, los conocimientos que tengamos, la gente escoge o también gustos, la gente escoge un tipo de leche u otra. ¿Cómo se procesa esa leche? ¿Se añade la grasa? ¿Se le quita? ¿Cómo se controla esa cantidad de grasa? Veo que te acuerdas de la asignatura. Sí, es muy curioso porque prácticamente yo creo que muy poca gente sabe, ¿no?, que toda la leche, sea entera, desnatada o seminatada, toda la leche se desnata. Hay el desnatado es una centrifugación y como la lata pues pesa menos en aceite, pues se puede separar. Entonces se desnata, se quita la nata, se queda la parte acuosa y luego simplemente se le añade la nata en función de si va a ser entera, semi o desnatada, en cantidades diferentes. Pero toda la leche, todos los tipos de leche, no, o sea, a veces vamos al supermercado y decimos, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, la entera tiene menos procesado. No, pues tiene el mismo. Se procesa, se desnata igual. O sea, que primero pasa ese procesado, ¿no? Y luego después se le añade la grasa. Sí, exactamente. Para estandarizar también, eso se llama estandarización también, para estandarizar y que todas las leches pues tengan la misma cantidad de nata. Hombre, tiene sentido, pero al principio choca, llama la atención, porque ¿para qué van a tratar la leche entera, no? Claro. Claro, que parece como que es literalmente... Sí, que el consumidor a lo mejor piensa y dice, pues bueno, pues no sé, la leche entera pues tiene más grasa, pero a lo mejor tiene menos procesado, porque yo qué sé, pues no, pues igual, se desnata. Y también a la hora de adición de vitaminas, minerales...
Bueno, ya ¿Cómo se también, eso ya son leches también, pues eso que se le adiciona. Hoy en día, pues prácticamente vamos al supermercado y encontramos prácticamente todo tipo de leches y casi es difícil de encontrar una leche normal, ¿no? Pues tienen, pues eso, enriquecidas en omega 3, omega 6 o en vitaminas y tal, pero vamos, la leche normal, pues es el procesado básico, es el desnatado. Y luego también la homogenización, es una parte, no sé si os acordáis, también muy importante. La homogenización consiste en pasar, se llama homogenizador el equipo, y bueno, pues es un cilindro que tiene unos agujeritos muy pequeñitos, la leche pasa, digamos, a presión, y eso lo que hace al pasar la leche es que fragmenta las partículas que contiene la leche, en particular los glóbulos grasos, que son muy grandes. Los hace más pequeñitos y eso lo que hace es que le da estabilidad a la leche. Y eso nos permite, por ejemplo, que cuando vamos a coger un Tetra Brik de leche, pues la leche está homogénea y no está separada, porque la leche es una emulsión de agua en grasa. O sea, que si no hicieses el proceso... Si no estuviera homogenizada, nos encontraríamos con... se rompería la emulsión y tendríamos arriba una parte amarillenta, que sería la grasa. Pero como se ha homogenizado, pues está totalmente homogéneo todo y muy estable. Es importante ese paso, digamos, de quizás los dos pasos más importantes del procesado son la estandarización o el desnatado y la homogenización. Claro, porque al final si no iremos al supermercado y no conoceríamos la leche tal y como la conocemos hoy en día, sería como diferente eso, separado. Claro. Curioso. Y otra cosa que he escuchado yo, que no sé si esto es real, que es que cuando haces esos procesos de homogenización o filtración o el tratamiento de la leche, dicen que luego eso pierde calcio y como para entrar dentro de los estándares se le añade calcio. ¿Eso es real o eso es una...? Yo no lo tengo eso, que se le añada calcio, no. No lo tiene... No. Vale. Lo digo porque el otro día lo discutí. Hombre, enriquecida en calcio sí que hay también leches enriquecidas en calcio, pero la leche normal no... No se le adiciona calcio como para llegar a ningún estándar ni nada. El otro día lo discutíamos con una compañera también que ella sí que decía, no, es que añaden calcio y ese calcio no es absorbible. Y digo, pero vamos a ver, eso me suena un poco raro. Muchos bulos en la alimentación, ¿no? Entonces... Sí, por eso. Y ya de cosas raras, ¿qué es eso de la leche cuando pone leche UHT? Leche pasteurizada. ¿Leche eso qué es? Está bien la pregunta también, sí. Bueno, la leche UHT, vamos a empezar si queréis por ahí. Bueno, podemos diferenciar... Dependiendo del tratamiento térmico que utilicemos, dependiendo, digamos, de la intensidad del tratamiento térmico, en leche pasteurizada, que sería lo que se le llama leche fresca, es decir, que se conserva a 4 grados en refrigeración. Cuando vamos al stand del supermercado, pues la vemos refrigerada. Y eso pues, es un tratamiento de pasteurización, que es un tratamiento térmico, digamos, suave, siempre por debajo de 100 grados centígrados, ¿vale? Y luego estaría la leche esterilizada. La mayor parte de las leches esterilizadas que consumimos aquí en España es el UHT. ¿El UHT qué es? Son las siglas en inglés, Ultra High Temperature. Es decir, se utiliza una temperatura muy alta durante tiempos cortos. Digamos que en general se sabe, o se ha comprobado, que tratamientos térmicos con temperaturas elevadas y tiempos más cortos pues conservan mejor las características nutricionales y organolépticas de los alimentos. Entonces la leche UHT pues tiene una temperatura de aproximadamente 150 grados y tiempos muy cortos de segundos. Eso sería para que fuese lo más segura posible, ¿no? Y que no perdiese tampoco sus propiedades. Claro, la diferencia lo he dicho antes, la pasteurización es un tratamiento más corto, la idea es de eliminar los patógenos que se pudieran encontrar en la leche, pero las células vegetativas, no las esporas. O sea, es decir, la leche pasteurizada no está estéril, no eliminamos todo, por eso se tiene que conservar en refrigeración. En cambio, la leche UHT, la esterilizada, pues elimina pues todo, ¿vale? Aunque no aseguramos 100% que se elimina todo, pero prácticamente todo, porque la temperatura es muy alta y puede eliminar las esporas y cualquier tipo de bichito que haya por ahí. Claro, un poco para recordar a nuestros oyentes, ¿qué diferencia habría entonces entre una espora y una célula vegetativa? Porque dices que la pasteurizada solamente se eliminan las células vegetativas. Muy rápido, ¿eh? No hace falta que sea la clase. Bueno, las células, hablando por ejemplo de microorganismos, pues la célula vegetativa pues sería el microorganismo en sí, pero hay microorganismos que pueden formar esporas. Las esporas son unos sistemas de reproducción también, pero también de resistencia.
resisten mucho prácticamente todo, incluidos los tratamientos térmicos. Entonces, hay no todos los microorganismos, pero hay algunos que pueden formar esporas y, por tanto, para eliminarlos es necesario aplicar tratamientos térmicos pues, más elevados. Vale. O sea que... Esta sería la espora. La espora tiene capacidad de reproducción, pero también tiene capacidad de resistencia. Digamos que puede resistir pues, los tratamientos térmicos o cualquier otro tipo de agresión, y cuando encuentra, digamos, condiciones favorables para germinar, germina y da lugar a la célula vegetativa. Vale, o sea que si dejásemos la leche esta que dicen leche fresca fuera de la nevera, se crecería ahí la de Cristo. Pues seguramente que sí. Claro. Por eso la leche fresca pues, se pone en nevera y tiene una vida útil corta. Pueden ser 7, 8, 10 días. En cambio, la leche esterilizada pues aguanta 3 o 4 meses o algo así. Yo como anécdota, un día estaba en casa de un amigo y me puso leche fresca. Yo no sabía que era leche fresca. Me la puso en el vaso sin más, eso de que te tomas un café, y cuando llevaba medio café, no sé por qué, mi cuerpo notaba como que la rechazaba. Y dije, oye, ¿le pasa algo a la leche? En plan, no sé. Y me dice, no sé. Y abrimos y era leche entera, y él se la bebió y no estaba en mal estado ni olía mal. Pero no puedo ver yo... O sea, leche fresca, perdón, no entera, leche fresca. No sé, como anécdota, lo digo. No, es que no es la primera vez que he escuchado yo eso. No, bueno, yo bebo leche fresca. Yo habitualmente compro, no siempre, pero habitualmente compro leche fresca. Pero no sé, ya me he acostumbrado. Claro, al final ya va un poco en gustos. Si estás acostumbrado y eso. Lo que pasa es que, claro, el Tetrabric siempre te da la ventaja que lo compras y lo tienes ahí, ¿no? Y lo puedes guardar y utilizarlo cuando puedas. En cambio, la leche fresca, pues tienes que consumirla rápido. En relación un poquito al tema de la leche, la otra parte que has dicho de la nata, ¿qué es la nata? Y a raíz de eso, ¿qué es la mantequilla? ¿Cómo se hace? Bueno, la nata es la grasa de la leche, ¿vale? Y la mantequilla, pues la materia prima para elaborar la mantequilla es la nata, o sea, partimos de la nata. Entonces, la leche, cuando desnatamos la leche, pues tenemos la nata y esa, ya digo, es donde partimos para elaborar la mantequilla. ¿Cómo se hace? Pues tiene un procesado, pero digamos el paso fundamental es el amasado, que se llama. El amasado es pues un amasado, lo dice la palabra, ¿de acuerdo? En condiciones muy suaves de temperatura. Es muy importante no sobrepasar temperaturas altas, pero bueno, altas, temperaturas de 30 grados o algo así, ¿vale? Y lo que se hace básicamente es, vosotros que os acordáis de que la nata es volvemos a las emulsiones. La nata es una emulsión de grasa en agua. Eso quiere decir que son pequeñas partículas de grasa rodeadas de una matriz de agua, por así decirlo, ¿vale? Pues con el amasado lo que hacemos es darle la vuelta a la emulsión. Convertimos una emulsión de grasa en agua en una emulsión de agua en grasa. ¿Qué significa esto? Que ahora las pequeñas gotitas, en lugar de ser de grasa, son de agua y rodeadas de una matriz de grasa. Claro, yo cuando pienso en la mantequilla pienso en la cosa esa que, ¿sabes? Lo de que es un cubo y tienes como... La mantequera esta, ¿no? Eso, no sé qué es, pero no he visto nunca en la vida real ninguna, pero sí que me viene en la cabeza eso. Ese es el... Bueno, luego también hay una fermentación también, en fin, hay un procesado, pero el paso fundamental es ese, es convertir la emulsión de grasa en agua en una emulsión de agua en grasa. Al hacer esto, o sea, lo que hacemos básicamente con convertir, lo digo así, a lo mejor no se entiende, pero al hacer ese cambio del tipo de emulsión, lo que ocurre es un desuerado, o sea, la parte acuosa, digamos, sale de ahí, porque lo que estamos haciendo es juntar toda la grasa. Estamos juntando los glóbulos grasos, las partículas de la grasa, las estamos juntando durante el amasado. Entonces, cuando ocurre esto, pues tiene lugar un desuerado, que se llama, ese líquido acuoso se llama mazada. Es como el suero del queso, cuando elaboramos el queso. De hecho, se le llama también suero de mantequilla, en lugar de suero de queso, pues es suero de mantequilla. Y mazada también se llama. Eso lo utilizan mucho en los países así que consumen más productos lácteos, ¿no? En el norte de Europa, en Holanda, en fin, los países nórdicos de Europa, la mazada. ¿Y para elaborar cosas lo utilizan? Lo utilizan, me parece, más para elaborar productos de repostería. Pero también se puede beber, creo, fresquita. No sé. No, yo no la he probado, ¿eh? Pero vamos, en principio, pues bien, ¿vale? Tampoco no va a estar... Interesante. Bueno, y con la relación un poco con la mantequilla, vamos a pasar a la margarina. Aunque bueno, luego volveremos a lo del suero porque es interesante. El tema de la margarina, la pregunta es... O sea, igual hay mucho mito con la margarina. Muchísimo. Yo creo. Sí, ahí siempre se compara, ¿no? La mantequilla con la margarina. Exactamente. Entonces ya no de decir qué es mejor o qué es peor, pero primero, ¿qué es la margarina o cómo se hace esa margarina?
Bueno, la margarina, de hecho, se desarrolló como para que fuera, digamos, pues una alternativa a la mantequilla. Son prácticamente dos productos muy, muy similares, pero por así decirlo, aunque esto siempre da lugar a... Pero la mantequilla sería un producto natural, por así decirlo, y la margarina un producto artificial. Aunque en realidad pues tampoco es que desde el punto de vista nutricional o organoléptico haya muchas diferencias. Para elaborar la margarina se utilizan aceites hidrogenados, que se llama, y es un poco donde está la polémica, yo creo, ¿no? Cuando se utilizan aceites hidrogenados, en el proceso de hidrogenación, en el proceso tradicional de la hidrogenación, pueden dar lugar a formarse lo que se llama ácidos grasos trans. Y estos ácidos grasos trans son perjudiciales para la salud, para el tema de enfermedades cardiovasculares, aumentan pues, el colesterol, etc. Pero hoy en día ya sí que hay otras técnicas, digamos, alternativas a la hidrogenación parcial para desarrollar el mismo tipo de producto, aceites hidrogenados, ¿no? para desarrollar la mantequilla, que no dan lugar a ácidos grasos trans. Entonces, en principio, hoy en día, yo me atrevería a decir, tampoco lo sé, bueno, exacto, pero la mayor parte de las mantequillas, de las margarinas que nos podemos encontrar en el supermercado, pues están elaborados con estas técnicas alternativas y no tienen ácidos grasos trans. O sea que ya esa polémica de la mantequilla y la margarina desaparecería, entre comillas. Pues en principio sí. Es un poco al final. Yo, de hecho, en la asignatura creo que les pongo a los estudiantes una diapositiva en la que les digo, mantequilla, margarina, ¿cuál prefieres o tal, no? Sí. Ya siempre un poco, pues hombre, ventajas, inconvenientes, pero al final de cuentas son dos productos que contienen mucha grasa. Y bueno, yo por ejemplo en mi caso pues no lo consumo habitualmente, pero si alguna vez pues me hago una tostada pues la prefiero de mantequilla, pues yo qué sé, pero vamos, en principio no tiene por qué ser peor la margarina que la mantequilla. Claro, también a nivel de gustos cada uno. Claro. Claro, sí, hombre, por supuesto. Pues ya un poco esto ya zanjado, vamos a volver a lo del suero de la leche que hemos hablado antes. Sí. Esto es un muy amplio, yo creo. Es el proceso de elaboración del queso. Sí. A mí esto cuando lo tocamos en la asignatura, me llamó mucho la atención por la disparidad diferente de quesos que había. De hecho, igual llámame bobo, pero yo no sabía, por ejemplo, que el queso camembert estaba tratado con un hongo, ya partiendo de esa base. O sea, no me lo habría ni planteado. Sí, son curiosidades que están chulas, sí. Entonces, partiendo de esa base, a nivel muy general, ¿cómo se hace el queso? O sea, ¿qué es la mecánica o el proceso del queso? Bueno, digamos, el paso más importante o fundamental sería la coagulación de la leche, ¿vale? Entonces, en el caso del queso, la coagulación de la leche es doble. Por una parte, coagula porque hay una fermentación ácido láctica, ¿vale? Los microorganismos, las bacterias ácido lácticas crecen, producen ácido láctico, baja el pH y eso hace que precipiten la caseína, que es la proteína de la leche, y entonces coagula. Y por otra parte, eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el yogur, ¿vale? Que solamente hay, digamos, una coagulación ácida, ¿vale? Por el crecimiento de los microorganismos. Pero en el caso del queso, ya os decía que era doble, porque aparte de la fermentación, también se le pone lo que se llama cuajo, que es una enzima, que es una proteasa. Lo dice la palabra, el proteasa es que hidroliza proteínas, que se llama quimosina, ¿os acordáis? O renina, sí, tiene dos nombres, quimosina o renina. Entonces esta proteasa lo que hace es hidrolizar pues unas colas, que en las micelas de caseína tienen unas colas que dan, digamos, hacia el agua, porque las micelas de caseína, pues claro, están disueltas en una fase acuosa, ¿no? Entonces hidrolizan esas colas de caseína y la caseína pues coagula. No quiero liar el lío, pero vamos, en definitiva, este sería, digamos, el paso fundamental, la coagulación de la leche. Que en el caso del queso, ya lo digo, es doble. Una coagulación ácida y una coagulación también enzimática. Entonces, a partir de ahí ya nos iríamos a otros procesados, ¿no? Exactamente, ahí a partir de ahí ya, pues, bueno, pues ya elaborar diferentes tipos de quesos. Lo normal en el queso, pues una coagulación, un desuerado, que es el suero de quesería, de queso, que se hace, ¿cómo se llama? Ahora que no me acuerdo lo que se hace con el suero. Se utiliza como... Bueno, se utiliza para proteína de suero de leche también. Se utiliza sí, bueno, para requesón, el requesón, que no me acordaba, ¿vale? El queso fresco. El requesón.
Y bueno, el suero de quesería es muy rico en proteínas hidrosolubles también. No, la caseína no, porque coagula, digamos, ¿no? Claro. Pero proteínas que son hidrosolubles, porque el suero de caseína, lo dice la palabra, pues el suero de queso pues es acuoso, ¿no? Entonces, proteínas que se disuelven en agua, hidrosolubles, y también, por ejemplo, lactosa, ¿vale? O vitaminas hidrosolubles también. O sea, en el En queso, fresco, en el suero. en el suero, o sea, en el queso fresco, el requesón, en el suero sí que habría lactosa. Vamos a ver, son cosas diferentes. El queso fresco es un tipo de queso, ya está. O sea, es un queso que lleva un cuajo muy débil, entonces el cuajado no es fuerte y no se le deja tampoco madurar ni nada de eso. Eso es el queso fresco. Y luego me has dicho... El requesón, que El es requesón es otra cosa. El suero. requesón es que se elabora con Con el suero. solamente. Ah, Requesón, vale, vale. además lo dice la palabra, ¿no os acordáis? También lo decía así, eso es 2 veces queso. ¿Por qué? Porque el suero sale de la coagulación de la leche, una vez, por así decirlo, Sí. y luego con ese suero lo que se hace es un tratamiento térmico que se desnaturalizan las proteínas y coagula y se forma ese requesón. Por eso 2 veces queso. Vale, El requesón. Que luego ya a partir de ahí pues ya puedes añadirle el tema de los hongos para hacer Claro, diferentes bueno, tipos lo de normal, quesos, pues el sabores. deshebrado, luego ya hay un prensado, un salado, un madurado, que puede ser más o menos largo en el tiempo, ¿no? Y ya pues aparecen los diferentes tipos de queso, y luego ya estos quesos especiales, que el queso Roquefort, por ejemplo, El Roquefort. los quesos azules, el Roquefort, que es el más famoso de Francia, pero está el de Asturias, que no me... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. El queso No me de acuerdo. aquí, de España. Pero... El azul. Sí. Sí, el otro no, que no sí, es yo Roquefort. también lo tengo en la cabeza, pero... Bueno, da igual, da Pero igual. sí, sí, sí. En este caso, por decir lo que es, cómo se elabora, lo que se hace es, bueno, tradicionalmente lo que se hacía estos quesos que se llevaban a unas cuevas, ahí se contaminaban con estos hongos, que es un hongo que se llama Penicillium, además se llama Penicillium roqueforti, y estos hongos lo que crecen en el interior del queso. Y bueno, los hongos participan, digamos, en la maduración del queso, le aportan aroma y sabor. Los hongos lo que hacen es que secretan al exterior enzimas hidrolíticas, porque es su manera de alimentarse. Los hongos, digamos, alimentan de esa manera, secretan al exterior enzimas que hidrolizan las macromoléculas y así las incorporan los hongos, ¿no? Entonces el hongo del queso pues secreta estas enzimas y lo que hace es pues proteasas, por ejemplo, pues que hidrolizan proteínas, dan lugar a péptidos cortos, aminoácidos libres, lipasas que dan lugar a ácidos grasos libres, y todo esto enriquece organolépticamente el queso. O sea, le da un tipo de maduración, digamos, especial, un sabor, un aroma especial. Y por eso también tiene, a lo mejor, por ejemplo, en el Camembert o en el Brie, ese aspecto tan cremoso, ¿no? Que... Eso es otro tipo, es lo mismo, pero o sea, también se utiliza un hongo, pero hay diferencias, porque en el caso del Roquefort el hongo crece en el interior, el queso azul que llamamos, y en cambio en el Camembert, si os fijáis, el hongo crece en la superficie. El hongo también es diferente, muy, muy primos hermanos, es Penicillium camemberti, el anterior era Roqueforti, este es Camemberti, y esto, Penicillium, crece en la superficie y digamos que Penicillium lo que hace es metabolizar el ácido láctico que producen las bacterias, porque claro, previamente ha habido una fermentación láctica. En cualquier producto lácteo fermentado hay una fermentación láctica. Entonces este ácido láctico lo metabolizan y lo preparan, digamos, para que las bacterias proteolíticas, que se llaman, pues hagan su función, que es hidrolizar proteínas. Entonces le da una textura muy especial, una textura mantecosa al queso brie o el queso camembert. Claro, o sea, que puedes hacer con el queso... Lo que quieras. Claro, están todos súper Queso procesados. es, bueno, es un mundo muy... Maravilloso. hay una- Sí, claro, es que si estamos aquí... ¿Habéis oído hablar del queso con gusanos? Que siempre también contamos sí. eso. Sí. Eso, Sí, sí, eso no es un bulo, eso es verdad. ¿Cómo se llama? ¿Caso Marzu o algo así? ¿Casu Marzu? Sí, algo así, no recuerdo ahora la el nombre, es en la isla italiana, en Cerdeña, ¿no? Córcega es la francesa, ¿no? Pues en Cerdeña. Y es verdad, ¿eh? No es literal, o sea, lo que pasa es que, claro, no se comercializa este queso por cuestiones, digamos, sanitarias, Sí. ¿no? Claro. Pero lo que hacen es que les hacen agujeros y tal al queso para que vayan las mosquitas, depositen allí sus huevos, los huevos eclosionan, dan lugar a la larva,
Y la larva lo que hace es pues hurcar por ahí, por el dentro del Madre queso, mía. y van metabolizando y esas larvas lo que van haciendo es ir comiendo, van metabolizando y van produciendo pues aromas diferentes, ácidos grasos libres, etcétera, y que enriquecen también organolépticamente el queso. Lo que pasa, claro, desde el punto de vista sanitario, pues Ya. no es muy... Es peligroso, sí. Pero Eso parece ser que no es fácil de poder eliminar eso. Allí siguen consumiéndolo. Sí. Sí. Eso. Pues si queréis vivir nuevas experiencias, ya sabéis. No, desde aquí nos recomendamos. A Cerdeña. Ahora que estamos hablando también con el tema de los hongos, no solo se utilizan en el queso, sino también en otros alimentos en la industria, como por ejemplo el fuet, si no recuerdo mal. También, sí. Que se llaman cultivos iniciadores también. Sí, un poquito. sí, Cuéntanos sí. un poco más de esto. ¿Dónde se utiliza aparte del fuet? Que a mí me llama la atención. Sí. Bueno, los cultivos iniciadores son, pues eso, microorganismos que se ponen en los alimentos fermentados. O sea, por ejemplo, pues eso, en el queso o en el yogur, las bacterias que fermentan, pues se le llaman cultivos iniciadores, ¿vale? Lo digo esto porque si nos dicen cultivos iniciadores siempre pensamos en las bacterias. Pero claro, ahora, como también hemos visto que los hongos también pueden, digamos, aportar, ¿no?, en la maduración de los alimentos o en el procesado de los alimentos, pues también los hongos se están utilizando también como cultivos iniciadores para ponerlos, por ejemplo, o bien en quesos o bien en productos cárnicos. En el caso de las carnes que me has preguntado, Andrea, Sí. todos hemos visto, por ejemplo, un jamón lleno de hongos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la elaboración del jamón es algo que es muy tradicional y no está, digamos, industrialmente, no está muy controlado. Esos hongos, igual que he comentado antes, en el caso del queso, pues también producen proteólisis, lipólisis y enriquecen organolépticamente, en este caso, el jamón. Bueno, pues en la industria cárnica, en los productos cárnicos procesados, pues también se está utilizando, ¿no? Y se ponen, digamos, a propósito. También son cepas de Penicillium, aunque en este caso son otras especies diferentes. No me acuerdo ahora mismo muy bien de la especie, pero vamos, Penicillium crisogenum y Penicillium nalbiogense, creo que es. Pero se ponen en el fuet, por ejemplo, el fuet, esta capita blanca que tiene, pues es hongo, es hongo. Y la gente pregunta si se puede comer Sí, o no eso se puede es una de las comer. preguntas que tengo que hacer también. En principio, se puede comer. Sí que es verdad que yo lo quito. Si lo digo eso, no sé. Pero en principio, pues claro, lógicamente, los hongos que se ponen a propósito, o bien en los quesos o bien en los productos cárnicos, pues son cepas de hongos que no son tóxicas. Los hongos tienen un problema que algunas cepas producen micotoxinas. Entonces, claro, eso no sería adecuado. Pero, evidentemente, las cepas industriales que se utilizan para elaborar quesos o para elaborar productos cárnicos, pues no son productoras de micotoxinas. Digamos que lo que aportan, en el caso de la carne, pues aparte de que colonizan todo el exterior e impiden que lleguen otros hongos que sí que puedan ser tóxicos, también evitan la deshidratación del producto y luego pues participan en la maduración, pues produciendo péptidos, aminoácidos libres, ácidos grasos libres, que mejoran las características del producto. Sí que le dan ese sabor. Sí. Claro, es algo característico, claro. ¿Se puede comer? ¿No se puede comer? Bueno, pues en principio sí, pero bueno, si lo quitas tampoco pasa nada. Y yo desde entonces no me lo como, porque me dan Sí, como mejor, cosas. exactamente. Y del camembert casi que tampoco. Pero vamos a pasar a algo totalmente distinto. Es una cosa de mí que me llamó mucho la atención es el tema de los encurtidos. Porque, no sé, la verdad es que nunca me había planteado cómo se hacían. Entonces, la elaboración de encurtidos. ¿Cómo se hacen los encurtidos? Porque parece también es algo muy tradicional, como el jamón, que has comentado antes. Pues también los encurtidos también son otro de los productos fermentados. Cuando hablamos de productos fermentados siempre nos vamos a los productos lácteos fermentados, ¿no? Sí, o al Pero- vino o algo así. O al vino, exactamente, o con otra fermentación diferente. Pero aparte de los productos lácteos fermentados, pues también están los productos cárnicos, como hemos comentado, también tienen fermentación ácido láctica y también los encurtidos. No todos, pero una gran mayoría sí que pueden estar fermentados. Y vamos, básicamente consiste en que se pone una salmuera. Una salmuera es pues una disolución de agua con sal a mayor o menor concentración. Y esa salmuera lo que hace, digamos, es extraer, como hay más concentración de solutos en el exterior, extrae, digamos, los líquidos del interior. Por ejemplo, vamos a poner un pepinillo en vinagre, ¿no? Y al extraer esos líquidos del interior, pues vienen con él pues nutrientes, azúcares. Y esos azúcares los utilizan las bacterias lácticas para fermentar y producir ácido láctico, bajan el pH
Eso significa pues conservación y también significa pues una ganancia organoléptica, una fermentación. O sea que básicamente es eso. El encurtido también está fermentado. Sí, sí, sí. Está Son fermentado. los alimentos fermentados, bueno, como habéis dicho antes, el vino, la cerveza, el pan, ¿vale? Son los típicos, ¿no? Eso es una fermentación Sí. por levadura, Saccharomyces cerevisiae. Y luego están pues los productos lácteos fermentados, los productos cárnicos fermentados y los encurtidos. Y en este caso, en lugar de la levadura, son bacterias lácticas. O sea, es que en todas las partes de la industria Claro, alimentaria claro. encontramos fermentaciones, porque incluso alimentos que son así tipo aptos para veganos y tal, ¿no? Tipo el tempeh, ese tipo de cosas. También. Eso es diferente un poco. Ahí participan hongos. Ahí es un hongo que se llama Aspergillus oryzae. Y eso no es una fermentación. De hecho, todo lo que está hablando de los hongos no a veces se le llama fermentación, pero no se le debería llamar. Digamos, bioquímicamente no es una fermentación, porque la fermentación siempre implica condiciones anaerobias, en ausencia de oxígeno. Y los hongos siempre son aerobios. Entonces, en este caso, digamos, es pues un procesado. Lo que se pone para la elaboración de los bebidas, el témpez o la salsa de soja, casi todos vienen de la soja, de las habas de soja, y se utiliza un hongo que se llama Aspergillus oryzae para, digamos, un procesado biológico, pero no es una fermentación. O sea, los hongos vuelven a hacer lo mismo. En este caso, pues Aspergillus oryzae secreta proteasas, lipasas, etcétera, amilasas, que procesan esas habas de soja y convierten, digamos, en un producto diferente, un procesado biológico. Pero no sería, digamos, una fermentación propiamente estricta en el sentido de la palabra, por así decirlo. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que a mí me gusta mucho la comida japonesa y vi que muchísimos productos procesados, o sea, que están procesados de la comida japonesa pasaban por ese hongo, por ejemplo, ¿no? No sé si el vinagre de arroz creo que también. No sé si era el vinagre de arroz. El vinagre de arroz, sí. Sake, o... El sake es vino. El sake es vino de arroz. Claro, sí, estos yo le llamo bebidas y comidas de origen asiático, y o bien utilizan las habas de soja o bien utilizan el arroz. Todos ellos, digamos, el nexo es la utilización de este hongo, de Aspergillus oryzae. En el caso del arroz, por ejemplo, cuando ponemos Aspergillus oryzae a trabajar, por así decirlo, sí, pues las amilasas de Aspergillus oryzae producen azúcares fermentables a partir del arroz. El arroz tiene almidón, pero no tiene glucosa. El almidón es glucosa, pero tenemos que hidrolizarlo. Entonces, estas amilasas del hongo producen azúcares fermentables, ya lo puede fermentar la levadura, y de esta manera obtenemos, por ejemplo, pues vino de arroz, el sake. Y a partir del vino de arroz, pues el amazake, ¿no?, que decías antes, Raúl, sí, que es vinagre. Sí. Ahí ya sería pues una fermentación acética, a partir del sake, del vino de arroz, pues amazake, vinagre de arroz. Como el vinagre que utilizamos aquí viene del vino de uva. Sí, el vino pasado, ¿no? Que se dice, entre comillas. El vino pasado es el vinagre, Sí. Ya dando... ¿Voy a decir algo más? No, iba a decir pasando todavía con la comida asiática, ¿no? Sigue, continúa tú. No vamos a salir de ahí. Vale, perfecto. En cuanto al surimi / palitos de cangrejo, que Sí. a mí me encantan los palitos de cangrejo, estos que vienen con las pinzas y todo, y ahí me quería pensar que eran palitos de cangrejo. los de verdad. muslitos de cangrejo. Eso, los muslitos de Los cangrejo. muslitos, sí. Los muslitos de cangrejo. Palitos de mar o muslitos de Sí, cangrejo. yo ¿no? lo llamo Bueno, muslitos de cangrejo, sí. sí. Y están súper buenos y yo creía pues, Sí. que eran de cangrejo. Pero no. No. Explícanos qué es el surimi o la masa que llevan estos palitos de cangrejo Sí. y cómo se hace. ¿Qué proceso llevan? Bueno, el surimi es un producto también interesante, sí. El surimi básicamente es músculo de pescado. Músculo de pescado, usa una proteína concentrada de pescado. Digamos que el procesado tiene también dos partes. En primer lugar, pues se obtiene ese concentrado de proteínas, que se forma una especie de gel elástico que se congela, y eso ya pues sirve de materia prima para el siguiente paso, que es la obtención de los diferentes productos de surimi. A ese concentrado de proteínas se le añade una serie de aditivos, de ligantes, de colorantes también,
y sufre un proceso que se llama un proceso de extrusión, que es para la elaboración ya del producto. Bien pueden ser los palitos de mar, los mulitos de cangrejo, las gulas, hay todo, hay incluso salchichas de surimi. Todo viene sí, en el mismo Sí, sitio. hay como el embutidos, Naruto son también. muy Sí. embutidos, pero que son a partir de surimi. Y bueno, es interesante, es un producto que en principio pues no tiene grasa, no tiene apenas grasa, porque es un concentrado de proteínas, y digamos que dietéticamente incluso podría ser de interés. En ese sentido, ¿no? Que no es un producto que tenga grasa y que viene bien no sé, viene muy bien para tener ahí para una salada o para cualquier cosa, está bien. Pero entonces sería aditivos, proteína y agua, ¿no? En el fondo. Sí, bueno, pero eso son aditivos, digamos, pues para mejorar, digamos, la textura luego Sí. de este producto, de surimi. Pues son almidón, albúmina de huevo, proteína de soja. Bueno, los aditivos no tienen por qué ser tampoco malos. Sí, claro, claro. ¿Vale? ¿Y otros alimentos que también se texturicen, que pasen por un proceso así parecido? Por ejemplo, la soja texturizada. No, pero eso ¿tendría sería que ver? diferente. Yo he dicho antes, no he dicho no sé si he dicho texturización, No, he he dicho dicho- no, extrusión. extrusión, Extrusión. eso. Son dos cosas muy parecidas, la extrusión y la texturización. La extrusión básicamente consiste en dar forma, digamos, cualquier tipo, pero muchos alimentos. O sea, hoy en día la extrusión de alimentos tiene mucho interés en la industria. Pues no sé, a nivel de galletas, de golosinas, de postres de 1000 clases. Todo lo que tenga, digamos, una forma determinada y es un producto ahí procesado, pues seguramente que ha tenido un proceso de extrusión. Y la texturización ya es otro concepto diferente. Consiste, digamos, en darle una estructura a la proteína, partimos de proteínas globulares y pasamos a obtener proteínas fibrilares, que son proteínas, digamos, más parecidas a lo que sería la carne. O sea, darle un carácter más masticable. Por ejemplo, pues una hamburguesa a partir de proteína de soja, ¿no? Una hamburguesa texturizada. Claro, como la soja texturizada que la hidratas y parece carne picada. Exactamente, sí. Es un poco darle la textura esa similar a la carne. Tengo una duda que no estaba un poco en el guión, pero no sé si la sabrás. Durante este proceso de texturización, ¿la absorción de proteínas es la misma? O sea, para nosotros. O sea, ¿cambia esa capacidad de absorber por ese proceso? Pues yo No creo sé. que sí, porque en principio, bueno, pues las proteínas, pues seremos capaces de digerirlas Sí. en aminoácidos por nuestras enzimas, ¿no? Y me imagino que sí. Pero tampoco lo sé yo así Vale. al 100%, ¿eh? Sí, sí, No no, soy un es que experto. no, Antes, tenía duda. antes he comentado que eran cosas muy generales, ¿no? Sí, Lo que no soy un experto en el tema, Vale. ¿vale? Te puedo decir más o menos cómo Sí, se sí, hace, no, pero tenía la duda por ahí. yo creo que no. Yo creo que seguramente porque son productos que... Además, hoy en día vamos a una cosa de mucha relevancia y mucho interés hoy en día, ¿no? Que es el tema de la proteína, Sí. de la carne, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo en el que el año pasado, justamente por estas fechas, en noviembre o algo así, llegamos a los 8.000 millones de personas en el planeta. Se postula que en el 2050 vamos a ser 10.000. Madre mía. Estamos esquilmando el planeta, ¿no? Los recursos. Y va a ser muy difícil de dar de alimentos, proteínas fundamentalmente a toda esta población. Y por eso está tan de moda el tema de fuentes alternativas de proteína a la carne. Y una de ellas es las proteínas vegetales. También otros tipos de proteínas, pero una de las alternativas que ya, digamos, están muy asentadas, ¿no?, es utilizar pues proteínas vegetales de la soja, de cereales, de legumbres también. Las legumbres también están muy de moda, ¿vale? Y eso va a ser cada vez más frecuente. Y al mismo tiempo, pues también los expertos, los nutricionistas, pues ven que también es una dieta más saludable, porque no solo que digamos que está eco-friendly, está más ajustada, digamos, a las necesidades del planeta, sino que además también desde el punto de vista saludable, pues también sería mejor. El otro día me salía una posible alternativa futurista, que era lo que hacían era crecer células de salmón en una placa Petri, básicamente, y luego con una impresora 3D te imprimían el trozo de salmón.
Sí, Entonces digo, está también muy de moda el tema digo, de las 3D. Sale ya el filete de salmón, ¿no? Exactamente, ya directamente igual, porque claro. lo imprimían con Con una impresora. 3D, sí, sí. Era, digo, no sé eso a qué sabrá. O sea, pero... No, y ahí lo que estuvimos hablando a nivel de omega 3 de la Sí, claro, biodisponibilidad, exactamente. igual no es sería a nivel más de suplementación. Yo Habría imagino, que ver. depende de cómo alimentes esas células. Claro, Es por que eso. Esa es un poco la idea. Que Pues si tú investigue. alimentas si tú alimentas unas células, como lo de la carne esta de vaca también de laboratorio. Sí. Imagino depende También, de también. lo que le des, ¿no? Sí, estaba muy de moda el tema de la carne de laboratorio. Es que yo no me acuerdo, hace poco salió por ahí los recursos hídricos que necesita, digamos, el ganado, ¿no? Para producir, no sé si no sé si voy a decir una barbaridad, pero si no recuerdo mal, para producir 1 kilo de carne de animal, se necesitaban 15.000 litros de aceite, de agua, perdón. O sea, Sí, es una sí, barbaridad, sí, sí. ¿no? Los recursos hídricos, claro. Alimentar, ya si somos 8.000 y vamos a seguir creciendo, esto no... Se nos va de las manos se nos un va de poco. las manos, es insostenible y es un poco... Claro, porque en ese cálculo tenían en cuenta lo que le da, o sea, lo que come la vaca, si fuese vaca en este caso, lo que come la vaca, o sea, lo que tienes que regar para que coma la vaca y luego lo que tiene que beber la vaca también. Y también Entonces era en el como el doble proceso- del doble de... Claro, en ese sentido es mucho más, digamos, Claro, eficiente la exactamente. producción de proteína a partir de Claro. fuentes vegetales. Exacto. O también se postulan otras fuentes, por ejemplo, los insectos. Está muy de moda el tema de Lo los estaba insectos. pensando con el tema también de los gusanos. Yo digo, Los mirad, gusanos, doble. la granja de grillos. Hoy en día es un negocio, parece ser, montar una granja de grillos. Pues un amigo mío me dijo que montas una granja de caracoles hace unos años. Igual era visionario, no lo sé. También a partir de proteína microbiana también un hongo, hay un hongo. Es muy curioso el nombre porque se llama Fusarium venenatum. Mal Y nombre. yo digo, bueno, No no te le, llevas, me no le podían fiaría. haber puesto otro nombre. Y bueno, pues parece ser que digamos que la proteína que se puede obtener de este hongo, la proteína fúngica, digamos que es una proteína rica, ¿no? En el sentido de que pues, contiene todos los aminoácidos esenciales. También que se digiere bien. Cuando hablamos de una fuente alternativa de proteína siempre se miran esas dos cosas. Que tenga un perfil de aminoácidos adecuado, o que contenga los aminoácidos esenciales y que también tenga una digestibilidad buena. Y en ese sentido también la proteína de hongo parece ser que es interesante también. Y claro, un hongo pues, es un microorganismo que se podría crecer en un tanque de fermentación y optimizar el procesado y obtener proteína. Mucho más sencillo también. Estoy viendo Lo que pasa es que, claro, el filetón, no comernos el filetón ahí, pues no sé. que hemos tenido un problema técnico y se nos ha parado la cámara, pero la grabación sí. Entonces le voy a dar a la cámara. Vale. Vale. Y volvemos después de un pequeño fallo técnico con la cámara. Cosas que pasan la segunda vez que Sí. grabamos, la primera salió Ya bien. salió suficiente bien la primera vez. Exactamente. Cambiando un poco de tema, los aceites. Ahora está como súper de moda el tema de los aceites. Porque, bueno, el Aceite de oliva, ¿no? Que Sí, se está ha encarecido mucho. imposible. Entonces, cuando vamos al supermercado, vemos que el aceite virgen extra es mucho más caro que, por ejemplo, el aceite virgen. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay de procesado entre estos aceites? ¿Y por qué uno es más barato que otro? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, vamos a ver. Básicamente, digamos, tenemos dos tipos de aceite. Bueno, hay más tipos, pero vamos, así de manera general, lo que sería un aceite virgen y lo que sería aceite de oliva, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues en el aceite virgen el procesado es mecánico, es decir, pues hay un prensado, etcétera, no hay nada químico. Y en el producto que se llama aceite de oliva incluye un refinado. El refinado significa pues un procesado químico. O sea, digamos que la materia prima del aceite de oliva, no del virgen, ¿de acuerdo? Del de oliva, sería un aceite de oliva con peor calidad, más turbidez, contiene gomas, contiene colores extraños y claro, esto no se puede, digamos, comercializar. Entonces, para poder comercializarlo, pues pasa por un procesado químico que se le llama refinado, afinar, un poco refinado es afinar, ¿no? Y convertimos pues ese aceite que, digamos, virgen, que no tiene buena calidad, en un aceite que tenga buena calidad, ¿vale? Durante el procesado, durante ese refinado, pues se pierden tocoferoles, por ejemplo, que son antioxidantes del aceite, y luego lo que se hace es, digamos, añadirle pues una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen para compensar esas pérdidas. O sea, es un producto también adecuado y tal, pero digamos que Sí, no desde el sé, punto de vista, buena digamos, del calidad. procesado, pues incluiría un procesado químico, un refinado.
Claro, ¿vale? al final, si se le añade un poquito luego de aceite de oliva virgen, digamos que ya no sería el precio, no es el mismo. Claro, Por eso baja un poquito. Sí. Vale. y bueno, claro, hemos hablado, ya digo, de dos grupos, aceite virgen y aceite de oliva, tal cual. Luego estaría el aceite de oliva virgen extra. La diferencia con respecto al virgen, pues es simplemente la acidez. La acidez es un parámetro que se utiliza mucho, ¿no? Para medir para diferenciar los tipos de aceites. Tiene menos acidez, pero en definitiva el aceite de oliva virgen extra pues se obtiene pues de una materia prima de más calidad. Unas aceitunas que se han recogido en el punto óptimo de recolección, aceitunas que no se han caído al suelo, que no están, digamos, degradadas por microorganismos, etcétera, y obtienes pues un producto de más calidad. Sí, eso Y serían luego, las olivas perfectas. organolépticamente pues también tiene más calidad. Y luego estaría el último, que es el aceite de orujo. ¿Qué es el aceite de orujo? Pues es, digamos que durante el procesado de la aceituna, ¿no? Para obtener el aceite virgen, pues obtenemos un subproducto que es el orujo. El orujo es el subproducto sólido de la aceituna. Como la masa, la pasta. La se pasta, quedaría. exactamente. El hueso no, porque el hueso ya Sí. se elimina antes, pero como un poco la pasta, se llama orujo. Entonces, ahí ya hemos extraído el aceite. Pero claro, queda una pequeña cantidad de aceite pues adherida, ¿no? A ese subproducto, a ese orujo. Entonces, para extraerlo, ya no se puede extraer por procesos mecánicos, porque ya lo hemos hecho. Se utiliza un disolvente que se llama hexano, un disolvente orgánico, que se utiliza pues, para poder recoger ese disolvente orgánico, pues es de naturaleza grasa también, y de esa manera pues podemos recoger esa pequeña cantidad de aceite que tiene el orujo. Y luego pues también tiene un refinador, es decir, el aceite de orujo tendría dos procesos que no tiene el aceite virgen: una extracción con disolventes y un refinado. Y también, pues claro, es de peor calidad y también es más barato. No. Pero bueno, también sería una Sí. opción válida si no queremos gastarnos 10 euros Claro, en una exacto. botella de Sí, sería una opción válida, pero bueno, la gente ya el aceite de orujo se consume menos. Yo creo que, pero vamos, el aceite de oliva tal cual, el que no es virgen, yo creo que es un producto, pues bien, y incluso para freír, pues probablemente incluso mejor que el aceite de Sí. oliva virgen. Tiene más estabilidad. Más estabilidad, exactamente. Ya pasando, ya terminando este apartado, esto no es tanto un alimento, te quería comentar el tema del gluten, ¿no? ¿Por qué es tan relevante para la industria el tema del gluten? Porque parece que muchas cosas ahora parece que menos por la celiaquía, pero ¿por qué es tan importante, tan relevante en la industria, sobre todo en la industria panadera o de repostería, el gluten? ¿Qué es lo que le hace tan importante o qué es? ¿No? Claro, el gluten lo hemos conocido más por el tema de la celiaquía, ¿no? El gluten ahora es un conjunto de proteínas, de dos tipos fundamentalmente, se llaman gliadinas y gluteínas. Y bueno, pues hay un tipo de proteínas, las gliadinas, que es, digamos, que es el fragmento o el péptido tóxico, ¿no? que produce los problemas a las personas celíacas, ¿no? Que básicamente pues es una atrofia de las microbiosidades intestinales que les dificultan la absorción de alimentos, por así decirlo, ¿no? Sería el problema que tienen los celíacos. Entonces, claro, desde el punto de vista nutricional, bueno, desde el punto de vista patológico esto es lo que ocurre, ¿no? A los celíacos. Desde el punto de vista nutricional son proteínas pues que tampoco no aportan tampoco absolutamente, digamos, algo especial, son pues unas proteínas más. Pero desde el punto de vista tecnológico, el gluten es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque estas proteínas, las gliadinas y las gluteínas, son proteínas que no son solubles en agua, pero sí que tienen capacidad de absorber agua. Entonces, por así decirlo, a mí me gusta mucho esta frase: cuanto tú pones agua a esas proteínas y aplicas un amasado, un proceso mecánico, es como si cobrase vida la masa, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Pues que el agua y el amasado lo que provocan es un cambio de estructura en esas proteínas se reorientan de una forma diferente y con eso pues le damos las propiedades tecnológicas a la masa, es decir, adquieren unas propiedades que se llaman viscoelásticas. Lo dice la palabra, son viscosidad y elasticidad, que son, digamos, características propias de la masa, ¿vale? Se forma una red, como una red, ¿no? Esas proteínas, cuando ponemos agua y amasamos, ¿de acuerdo? Se forma una especie de, cambia la estructura de las proteínas, se produce una red, que se llama la red de gluten, y eso es fundamental, por las características viscoelásticas, pero además también esa red nos permite atrapar el CO2 que produce la fermentación, la levadura. El pan también es un producto fermentado
y ese CO2 que produce la levadura lo atrapa a la red de gluten y eso permite, por ejemplo, que aumente de volumen la masa, algo fundamental Claro. para Claro, las para características del pan. Para que te quede un pan esponjoso. Claro, ese es el gran problema, que para el tema de los celíacos, que además la dieta es muy estricta, ¿no? Esto no tiene que, digamos, no comer absolutamente nada de alimentos que contengan gluten. Sí. Entonces, desarrollar alimentos, pan u otro tipo de alimentos sin gluten es complicado. Es complicado y además se encarece más, ¿vale? Porque si no ponemos gluten, tenemos que partir de algún tipo de cereal que no contenga gluten, como por ejemplo arroz, que no contiene gluten, y además tenemos que añadir una serie de aditivos, proteína de huevo, por ejemplo, hidrocoloides, enzimas, para darle, digamos, unas características tecnológicas similar al pan normal, digamos, ¿no? Que contiene gluten. Sí. Y todo eso hace que se aproxime, digamos, a las características tecnológicas del gluten, aunque no llegan, por así decirlo, pero que encarecen el producto. Por eso los productos sin gluten pues son más caros. Claro, para los porque celíacos. les tienen que añadir más cosas para que sean muy Efe- parecidos. No sé si efe- habéis probado a hacer efe- alguna vez Efectivamente. hacer pan sin gluten en casa, pero es un desastre. Sí, tú, Andrea, que eres muy aficionada a todo eso. Sí, pero o sea, es complicado, se puede, pero sí que hay recetas que le añaden como más cosas. Entonces, Sí. si vais a hacer pan sin gluten en casa, informaros bien para que os quede bien, porque si no, será un desastre. Sí. Yo no he hecho. ¿No? No. Pues, Me tendrás que contar cómo se hace. Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado de este hecho. O sea, al final nos ha quedado. O sea, Es que es un hemos tema- consumido mucho tiempo Un ya. poco largo, ¿no? Y más cosas que. Me estoy enrollando mucho. No, que va, No, que va, que va, que va. que va, es O sea, te habríamos superinteresante. preguntado más cosas, pero sabíamos que siempre estos temas se alargan porque es que Sí. vas tirando del hilo Te vas liando, ¿no? Entonces, vamos a pasar al apartado de técnicas de la industria alimentaria. Aquí teníamos, bueno, hemos marcado en la escaleta un par de preguntas. La primera, que nos contases un poco sobre el tema de los coadyuvantes en la industria alimentaria, porque es un tema que, bueno, yo últimamente estoy escuchando mucho. Es interesante porque es como Claro. que están, pero no están. Exactamente. ¿Qué son los coadyuvantes en la industria alimentaria? Los ayudantes también se llaman auxiliares tecnológicos de fabricación. Bueno, pues son cosas que se utilizan, digamos, pues en el proceso de fabricación. O sea, digamos, la gran diferencia que podemos tener es entre coayudante o auxiliar tecnológico y aditivo. Los aditivos son sustancias que se precisan, digamos, en el desarrollo, pero que forman parte del alimento, o sea que al final está ahí el aditivo. En cambio, los auxiliares tecnológicos o los coayudantes se utilizan en el procesado, pero no están en el producto final, ¿vale? Por ejemplo, pues cualquier tipo a la hora de clarificar una bebida, un zumo, la cerveza o el vino, pues se utilizan sustancias para clarificantes que se llaman. Por ejemplo, la bentonita, pues sería pues un auxiliar tecnológico o un coayudante. No está presente, o sea, se utiliza en el proceso de fabricación, sí, pero sí. no está presente en el producto final. Claro, a mí lo que me llamó la atención era, creo que era el zumo de manzana, que le añadían enzimas para clarificarlo, creo que era, para que no estuviese turbio, puede ser. Claro. Porque claro, es como claro. muy típico ver el zumo de manzana Claro, como así claro. clarito, porque a la gente le gusta verlo clarito, pero en realidad si no le añadiésemos Claro, la enzima claro. no sería así. Sí, porque los zumos pues tienen polisacáridos, pectinas, por ejemplo. Entonces añaden pectinasas, que os decía yo, ¿no? Sí. para clarificar y obtener, digamos, pues un producto pues muy clarificado, como es el zumo de manzana, que es lo que demanda el consumidor. No en todos los zumos pasa igual. Tenemos los zumos de melocotón, por ejemplo, o de tomate, que al contrario tienen una textura, una densidad, ¿no? Entonces ahí es al contrario. Ahí tenemos que asegurarnos que inactivamos las enzimas, porque si no nos va a quedar un zumo pues muy licuado. Claro. O sea, depende del tipo de producto. No lo compraría igual porque Claro. diría esto demasiado claro. Claro. Me parece curioso. Sí. Claro, o sea que- Las enzimas son coayudantes. O sea, la legislación nos dice que son auxiliares tecnológicos que se utilizan en el procesado, pero que no están presentes en el producto final. Por eso tampoco pues, los coayudantes no están, no se obliga a que se etiqueten. En la etiqueta no están porque no forman parte del producto final.
Claro, o sea, solamente en cambio el aditivo sí que formaría parte del Exactamente, producto final el y por aditivo eso está sí. en el listado de ingredientes. Y otra pregunta que teníamos era cuáles son las nuevas, bueno, si nos quieres hablar de alguna de las nuevas técnicas de la industria alimentaria, o quizás no son tan nuevas, pero sí que son técnicas que bajo mi juicio son poco conocidas. Por ejemplo, en este caso yo había metido las altas presiones. Pero si nos quieres comentar algo... Sí, bueno, claro, la industria, digamos, que está atendiendo un poco las demandas de los consumidores. Hoy en día el consumidor está mucho más informado que antes, ¿no? En cuanto a la alimentación, al procesado de los alimentos y tal. Y lo que demanda, pues son alimentos, siempre el tema del no natural, ¿no? Alimentos naturales, más parecidos a los naturales. Pero también demanda, pues, alimentos que tengan, pues, mayor calidad, ¿no? Y mayor seguridad. Y en este sentido, pues claro, la industria está respondiendo un poco a la demanda de los consumidores. Digamos que métodos de conservación hay muchos. Los más efectivos y los que más se utilizan son los tratamientos térmicos. Pero claro, los tratamientos térmicos pues son muy efectivos, pero tienen el inconveniente, digamos, que dañan en algún sentido pues las características nutricionales o las características organolépticas de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, las vitaminas pues son muy termolábiles con el calor. Entonces, hoy en día están apareciendo técnicas de conservación que, ya digo, en ese sentido, para dar respuesta a esa demanda de los consumidores, que ofrecen también pues, una seguridad y que al mismo tiempo pues, nos permiten tener pues, mayor calidad en tanto nutricional como organoléptica de los alimentos. Y una de las técnicas que más desarrolladas está y que ya no es una cosa de futuro, ya está ahí, y hay muchos alimentos en el mercado ya, en los supermercados, son las altas presiones. Las altas presiones hidrostáticas, que se llaman, que vamos, el fundamento es que en lugar de utilizar calor, pues se utilizan unas presiones enormemente grandes. Son presiones que se llaman isostáticas, transmitidas por el agua, y que son presiones que ya digo, son muy, muy grandes, se transmiten de manera uniforme por todo el alimento, es decir, que cualquier parte del alimento, esté en la izquierda, la derecha, en el centro, en el interior, sufre el mismo tipo de tratamiento. Y con este tratamiento, ¿qué conseguimos? Pues inactivar los microorganismos, ¿vale? Y también inactivar las enzimas que alteran los alimentos. Y la gracia de esto es que inactivamos microorganismos e inactivamos enzimas, pero no dañamos las características nutricionales y organolépticas del alimento. Claro, se aparece el método Esa es la gracia. perfecto. La gracia es esa, claro. Es un poco rollo de contarlo aquí y tal, pero básicamente digamos que las propiedades nutricionales y organolépticas tienen lugar, digamos, o los responsables son moléculas pequeñas que tienen enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes fuertes no se alteran por las presiones hidrostáticas. Por ejemplo, pues las vitaminas, cualquier tipo de compuesto bioactivo, antioxidantes, etcétera. Incluso también, por propiedades organolépticas, el color, el aroma, los aromas, por ejemplo, son moléculas más o menos pequeñas que tienen enlaces covalentes, y las altas presiones no afectan a los enlaces covalentes. Pero sí que mata, entre comillas, o elimina los microorganismos, entonces el alimento no sufre ninguna modificación. ¿En qué sentido? En cuanto, yo qué sé, por ejemplo, si tú el otro día escuchaba que lo hacían, por ejemplo, con el jamón serrano que se lleva a los países orientales como Japón, lo trataban con altas presiones. ¿Ese jamón serrano sabe igual que el jamón serrano que me consumo aquí? Sí, exactamente igual. Eso tiene mucha aplicación prácticamente en casi todos los sectores. Por ejemplo, en zumos, por ejemplo. Luego hablamos de los zumos, pero ya que me has comentado por el tema del jamón, o sobre todo en los loncheados. En el sector cárnico tiene mucha aplicación en el loncheado. Cualquier tipo de envase de lonchas de jamón o de productos cárnicos, mortadela, etcétera, si está envasado, o sea, si está tratado con altas presiones, tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque es un método que se puede aplicar después del envasado. Ah, claro, entonces ya te lo llevas. Entonces, claro, durante el envasado, todo lo que es la manipulación, por ejemplo, si hablamos del loncheado, pues la máquina de hacer de cortar, ¿no? De hacer las lonchas, el propio manipulador de alimentos está introduciendo, digamos, contaminación. Pero si nosotros lo tratamos a posteriori, después de ya que esté envasado, eliminamos este factor de contaminación. Y en ese sentido, pues podemos incluso desarrollar alimentos novedosos. Por ejemplo, en el sector orgánico, pues alimentos con menos contenido de sal. Hoy en día
es importante, pues eso, la sal ya sabemos que está muy relacionada con la presión, con la hipertensión, la presión arterial, y por tanto, pues alimentos con menos contenido de sal, o sea, ya no es necesario poner tanta sal porque se va a conservar, ¿vale? Pues en ese sentido es muy interesante. Y los zumos igual, los zumos, ya no sé, en cualquier supermercado hay un apartadito donde tenemos los zumos que son tratados con altas presiones y que son zumos muy parecidos a los naturales. Claro, no pierden esas capacidades organolépticas, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos las prácticas de bases, que cuando pasteurizamos el zumo, veías que tienen como un sabor más a cocido. Sí, claro, porque cualquier tratamiento térmico afecta, aunque sea una pasteurización, que no es, a lo mejor lo hacíamos, pues no sé, unos 80 grados centígrados durante unos medio minuto o algo así, unos 30 segundos. Pero claro, 80 grados, 30 segundos, pues afecta... lo primero a las propiedades nutricionales, las vitaminas, la vitamina C del zumo, ¿no? Claro. Que tanto, ¿no? Que se pierde la vitamina. Pues claro. La pasteurización altera, claro, y la vitamina C es muy sensible al calor. Y luego también el sabor ese cocido que dices, que os decía yo, pues claro, eso son reacciones de Maillard y caramelización. Aunque la temperatura no es muy elevada, pero las reacciones de Maillard y caramelización también se producen a temperaturas más bajas. Entonces, si si es un tratamiento muy fuerte, pues tiene un sabor más a cocido. Cambia ligeramente, no es el mismo sabor que un zumo fresco. Claro, ahí natural. Comparamos directamente con el zumo recién exprimido. Yo entonces, siempre cuando hacemos esta práctica, en la planta piloto del IATA hay un equipo también de altas presiones de zumos, que es de un grupo de investigación. Y les digo que me gustaría poder usarlo, lo que pasa es que, claro, para poder usar el equipo ese necesitamos pues, utilizar muchos kilos de naranjas, que no es viable, digamos, para hacer la práctica. Pero de esta manera tendríamos un zumo natural, un zumo pasteurizado y un zumo tratado con altas presiones y podríamos comparar los tres. En principio, pues ese zumo tratado con altas presiones sería más parecido al zumo natural. De hecho, no sé si habéis probado algún zumo de estos del mercado, ¿no? De otros supermercados. Que te dicen que está extraído con presiones frías, o sea, bueno, en frío, ¿no? Sí. Y luego pues tratado con altas presiones. Entonces es un zumo pues que se le llama, a las altas presiones se le llama de hecho pasteurización en frío. O sea, tiene, digamos, el mismo efecto que una pasteurización, pero sin calor. Esa sería un poco la definición de lo que es la técnica. Y tenemos pues un zumo muy parecido a un zumo pues natural, recién extraído. Y aguanta, pues ¿cuánto? Pues lo que los alimentos pasteurizados, unos días, 8 o 10 días o algo así. ¿Pero luego se refrigera ese zumo o se tiene...? Sí, no sé, claro, cuando hablamos de pasteurización, siempre implica, digamos, guardar a temperaturas bajas, a 4 grados en refrigeración. Claro, sí, los de Mercadona estos, que son los del botecito transparente, están en esos son los que están... Es que eso no me fijo. Pruébalos. Son más caros, eso sí. Claro. Son más caros, pero es como todo. Yo creo que al principio, me imagino que con el tiempo pues se abaratará y tal. Pero hay ya muchos alimentos tratados con altas presiones. Digo, todo en la industria cárnica, todo el loncheado y todo eso, bueno, todo. En mucha parte de esta, pues muchas casas comerciales utilizan altas presiones ya. Es muy interesante. Ahora cambiando ya, dejando un poco los alimentos como tal a un lado, vamos a los envases. Yo creo que la gente, después yo de estudiar esta asignatura, me di cuenta de que los envases no son solo para llevar alimentos, o sea, los envases pueden ser muchísimo más. Para que simplemente para contener alimento y llevártelo a tu casa sin llevarlo colgando. O sea, y hay muchos tipos de envases. Y nada, vamos a comentar un poquito los más así. Yo creo que los que menos conoce la gente, que serían un poco los de atmósfera modificada y también los envases activos y los envases inteligentes. ¿Qué sería cada uno de ellos y qué papel tiene? Por ejemplo, vamos a empezar por atmósferas modificadas. ¿Qué es esa atmósfera modificada en el alimento? Bueno, el tema de los envases también es un área dentro de la tecnología de alimentos que está muy de moda, ¿no? Y se está trabajando mucho. Y claro, es que digamos que tradicionalmente el envase en la industria alimentaria, pues por así decirlo, juega un papel pasivo, por así decirlo. Es decir, se trata de un material que lo único que hace es contener el alimento y separarlo, digamos, pues del entorno, ¿no? Del medio ambiente. Y hoy en día lo que se está tratando de poner, digamos, desarrollar son otro tipo de envasado
que sería pues un envasado, por así llamarlo, activo, es decir, que participe en la conservación de los alimentos. Quizás el que más se conoce y ya hoy en día pues está por ahí ya por el supermercado son lo que se llama atmósferas modificadas. ¿En qué consiste esto? Pues la palabra lo dice, un poco es modificar la atmósfera del interior del envase. Es decir, lo que se trata es fundamentalmente de reducir la presión de oxígeno y aumentar la presión de otros gases que habitualmente o bien es el CO2 o bien el nitrógeno. ¿Por qué se hace esto? Pues porque el oxígeno, digamos, es un factor de deterioro de los alimentos. En el caso, por ejemplo, de frutas y verduras, el oxígeno lo que hace es que le permite, digamos, al alimento, a una ensalada, por ejemplo, una fruta, pues respirar, porque los alimentos vegetales respiran. Y en esa respiración, digamos que el alimento pues se altera antes. Es decir, si el alimento sigue respirando mucho, el tiempo de vida útil del alimento es más corto. Entonces, si bajamos la presión de oxígeno, reducimos la tasa de respiración y alargamos la vida útil del alimento. También el oxígeno pues es un factor de oxidación, de enranciamiento. Es decir, si eliminamos también o bajamos el oxígeno, pues conservamos también el alimento para que tarde más tiempo en oxidarse, en enranciarse, etcétera. Entonces eso es lo que consiste básicamente las atmósferas modificadas. Se utilizan prácticamente para cualquier tipo de alimento, para carnes, para pescados, para quesos, para productos de panadería o de bollería, pero sobre todo tienen mucha aplicación en los productos de cuarta gama, de vegetales mínimamente procesados, ¿no? Cualquier tipo de vegetal que está lavado, pelado y alguna vez troceado, ¿no? Y que va envasado, y además lo dice, ¿no? Envasado en atmósfera modificada. Para que aguante más. Para que aguante, digamos, la idea es que aguante y que aguante en un sentido de que sin aplicar ningún tipo de aditivo. O sea, tú tienes ahí pues una vida útil de días, de 5, de 10 días, y son alimentos pues frescos, naturales, que es lo que demanda el consumidor, digamos, y que no tienen ningún tipo de aditivo. Claro, ¿vale? Y una vez abierta esa atmósfera, Claro, como ya ese está. gas como desaparece. Bueno, eso serían las atmósferas modificadas. Me has preguntado, Andrea, también por los envases activos y los inteligentes. Sí, exactamente. Esto ya va en el mismo sentido, digamos, pero está menos desarrollado. Ahora sí que a nivel de investigación sí que es muy potente. Hay mucha intensidad de trabajo en desarrollar este tipo de envases. ¿En qué consisten los envases activos? Pues digamos que llevan una sustancia activa que participa, lo que decía antes, de la conservación del alimento. ¿Qué tipo de sustancia activa? Pues puede ser pues, un antimicrobiano o un antioxidante, ¿vale? Y de alguna manera, pues eso, participa en la conservación y hace que se alargue la vida útil del alimento. Como o sea, por ya ejemplo no. Las fresas. Por ejemplo, las fresas, y ponía un ejemplo, ¿no? Me parece que ese trabajo lo están haciendo ahí en el IATA, o lo estaban haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, las fresas. Esta sustancia activa puede, digamos, estar fuera del alimento en una especie de bolsita, que a veces hay una bolsita ahí y tal. Lo que pasa es que los consumidores lo asocian como que algo... ¿Esto qué es? Sí, como lo que hay en los zapatos. Algo ¿no? extraño, ¿no? A ver Sí. si me están poniendo ahí. Exactamente. Entonces la tendencia es a incorporar esa sustancia activa en el interior del material del envase, en los plásticos, por ejemplo. Para ¿vale? que no se vea. Para que no se vea, exactamente. Y se vaya también, digamos, desprendiendo poco a poco. Lo ideal es que esa sustancia activa pues vaya paulatinamente, poco a poco, desprendiéndose y, digamos, a tener su efecto. Es decir, también eso lo que hace es minimizar la cantidad de aditivo que se pone, en este caso un antimicrobiano o un antifúngico en el caso de la fresa. La fresa es un ejemplo muy claro porque se contaminan, ya sabéis, con los Sí. hongos, con mirarlas. De hecho, ya a veces cuando las compramos en el Ya supermercado, está alguna que ya dice, están está contaminadas. tocada. Sí. Entonces, pues le ponían un antifúngico y le ponen un antifúngico en el material del envase. O sea, está, digamos, en el proceso de desarrollo del plástico, pues se pone ese antifúngico que se va desprendiendo volátil, se va desprendiendo poco a poco y permite, digamos, pues alarga la vida útil de esas fresas, de ese paquete de fresas que compramos. Y si no recuerdo mal, en la almohadillita esta que tienen las carnes también sería un envase activo para la humedad. Sí, también podríamos considerarlo un envase activo. Porque en este caso, digamos, es más sencillo, más simple el fundamento, el mecanismo es simplemente para absorber la humedad. Por ejemplo, las carnes, pues
sueltan liquidillo, Sí. ¿no? Tal, pues ese liquidito, pues lógicamente es un nutriente muy bueno para los microorganismos y si tenemos algo que lo absorbe, pues evitamos que se proliferen los microorganismos o también la oxidación. También la humedad también es un factor, digamos, de enranciamiento y de oxidación. Vale. Sí, yo hice una cata de eso en el IATA, hice una cata de esos. Bueno, yo vi la diferencia ahí, no me decían de qué era. Me daban envases de pollo, fue hace mucho tiempo, o sea que igual esto sí ha salido ya y no estoy diciendo nada raro. Pero básicamente me daban envases de pollo y me hacían elegir entre tal. Y la única diferencia que había era esa telita que ponen debajo del pollo y ya está. Entonces yo me fijaba en eso y decía, esto me gusta más, esto me gusta menos. Y yo la verdad es que me daba igual. O sea, digo, bueno, pues me da igual que este o no. Pero bueno. Y ya en cuanto a los envases inteligentes, que yo creo que Sí. esto es súper chulo, No me acordaba. porque yo me acuerdo creo que era, no sé si era el de la fecha de caducidad o algo así, que cambiaba de color porque estaba cerca de la Sí, fecha de caducidad. sí. O sea, es que para mí eso es increíble. Sí, bueno, el envase inteligente a veces se confunde y se le llama todo envases activos, pero en realidad pues se diferencia, ¿no? El envase activo incorpora esa sustancia activa, antimicrobiana, antioxidante, y en cambio el envase inteligente pues incorpora algún tipo de sistema que aporta información al consumidor, por así decirlo, ¿vale? Algún tipo de sistema tecnológico, inteligente, ¿no? Que nos da información para poder elegir si lo compramos o no lo compramos. Hay muchos tipos de envases inteligentes, por ejemplo, pues un indicador de que se ha roto la cadena de frío, por ejemplo. En los alimentos congelados es muy importante que la cadena de frío se mantenga, ¿no? Pues si te ponemos ahí un indicador, es una ampollita que cuando se descongela, pues sale ese líquido y cambia, y hay una reacción enzimática y vira de color, cambia de color. Entonces, pues bueno, pues sabemos que ese producto en algún momento determinado se ha roto la cadena de frío y eso lógicamente no interesa porque si se descongela un alimento y se vuelve a congelar pierde mucha calidad tanto nutricional como bueno, más en el sentido, digamos, de seguridad, ¿no? Pueden haber Sí, decidido peligroso esto. Exactamente. Al final es transparencia, ¿no? También al Sí. consumidor. Si yo veo que se ha roto esa cadena del frío, igual Claro. no compro el alimento y digo, hey, Yo siempre les pongo a los estudiantes un ejemplo que me parece así muy ilustrativo, ¿no? Todo el mundo hemos comprado una bolsa de pipas que está rancia. Sí. Las Sí. pipas. Sí, ¿A sí, quién no sí. le ha pasado eso, no? Bueno, pues si tuviéramos un envase inteligente que nos dijera, cuidado, ahí dentro puede haber ocurrido oxidación, enriquecimiento. Puede ser que las pipas estén rancias. No lo compramos. Claro. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, todo esto son sistemas que lo que hacen es también un poco, digamos, la crítica es que encarecen el producto. Claro. Claro, cualquier tipo de cosa que Sí, metamos claro. ahí puede encarecerlo, pero como todo yo creo pues también que es una cuestión de que poco a poco pues sí, se abaratarán las cosas. También hay otro ejemplo, bueno, os ponía también que me decías pues que cambian de color, envases que cambian de color a medida que se iba acercando a la fecha de Sí. caducidad. Una leche, por ejemplo, era un producto japonés, me parece. No me acuerdo, pero me acuerdo de la imagen Sí, esa. que iba cambiando de color el tetrabric, ¿no? Sí. El Sí, pues. envase a medida que se iba acercando a... Entonces, es lo mismo que mirar la fecha de caducidad, pero eso como que es más ilustrativo. Lo ves ya el consumidor, Claro. antes de llegar al envase ya va directamente a coger el que más fresco esté, claro. Y otro ejemplo muy, muy chulo, que me parecía también interesante, es el envase inteligente que nos dice en qué estado de madurez están algunas frutas. Por ejemplo, hay algunas frutas, no sé si acordáis que las frutas las dividíamos en climatéricas Sí, sí. y no climatéricas, Sí. ¿vale? Las climatéricas son las que tienen capacidad de madurar después de la recolección. Bueno, pues hay algunas frutas climatéricas que, digamos, no cambian ni de color, o sea, no hay ningún tipo de método, digamos, visual para saber si está muy maduro o muy poco maduro. Un ejemplo bien claro es el melón, por ejemplo, o las peras, ¿vale? Por fuera son exactamente igual, no sabemos si están muy maduras o poco maduras. Bueno, pues estos envases inteligentes lo que están, digamos, acoplan algún tipo de sistema que van cambiando de color a medida que esa fruta pues va madurando. Es decir, la fruta cuando va madurando va produciendo compuestos, aromas, ¿no? que registra ese sistema inteligente y nos sirve de chivato y nos cambia el color. Y podemos saber, bueno, pues este melón Está este bien. melón está poco maduro o está muy maduro sin necesidad de toquetear el melón y Sí, darle a golpecitos, ver que todo el cómo mundo suena. a ver cuánto... Claro, sí, pero es esto, curioso. Para la industria alimentaria igual también sería algo malo.
Claro, entre comillas, efectivamente. porque al final es verdad que el consumidor puede elegir el producto que esté más fresco, pero lo que decías, por ejemplo, el ejemplo de la leche. Si yo voy y veo en la estantería y veo que esta leche está sin color y la siguiente leche ya empieza a subir el color, pues digo, voy a coger la otra leche. Entonces nadie se va a Claro. llevar. Bueno, ya, esa leche. pero también es una medida de que, oye, pues que Sí, sí, la claro, industria claro, por alimentaria supuesto. pues también se Claro. preocupe más de mantener las cosas igual como todo también. A lo mejor pues esas leches que ya están más cercanas a Te las bajan de te las precio. bajan de precio. Claro, exactamente. Yo A ver. compraría esa. La Ay, verdad, parecía- tal y como Sí, está. y más, y seguramente que el consumidor más informado compraría a lo mejor esas más, porque bueno, vale, sí, está cercana a la fecha de caducidad, pero todavía no ha caducado. Claro. Y es más barata, o la Y ya mitad, está. o lo que sea, pues mira, Y la voy a consumo coger esa y en la consumo menos de rápido y ya semana, está. Claro, y Claro. encima no haría falta hurgar al final de Exactamente. las cosas para coger el que, Exactamente. que Yo se lo hago sea- con el pan mismo. solo. Y sería muy rápido el proceso, muy Claro, rápido. ya está, en plan, mira, Si vas a comprar y tienes prisa, mira, más rápido. Pues sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que cualquier cosa, oye, pues tiene sus ventajas, sí. Pero ya para acabar, el apartado final es hablar un poco de tu investigación actual, ¿no? Porque Sí. al principio hemos dicho que estás, bueno, como profesor titular en la Universidad de Valencia. Sí. Ujú. Y, bueno, dinos tú, ¿en qué estás trabajando actualmente? Bueno, vamos a ver. Bueno, yo siempre he trabajado con hongos, ¿vale? Desde que hice la tesis doctoral, pues empecé trabajando con hongos fitopatógenos de las fresas, precisamente con un hongo que se llama Coleotrichum. Luego, cuando estuve en el Politécnico, pues seguí trabajando también con hongos, bueno, también allí con virus, ahí también trabajé con virus y con algo con bacterias, todo fitopatógenos, es decir, patógenos de plantas. Y luego ya cuando ya me incorporé al IATA y empecé a trabajar con cosas de alimentos, pues cambié los hongos fitopatógenos por hongos de interés en alimentación. Y bueno, los hongos de interés en alimentación son muchos, como ya hemos hablado tal, pero también hemos hablado de las micotoxinas, ¿no? Entonces, una parte muy importante de los hongos de alimentos son el tema de los hongos toxigénicos, los que producen las micotoxinas. Entonces, bueno, pues sigo trabajando un poco con eso, pero he trabajado sobre todo fundamentalmente pues, a nivel de identificación, de detección, por técnicas moleculares, por PCR, y sigo sigo trabajando en ese tipo de cosas. Pero en los últimos años he trabajado más en el tema de antifúngicos. Antifúngicos en el IATA, por ejemplo, en los últimos años he estado colaborando con José Marcos y con Paloma Manzanares, trabajando con proteínas antifúngicas. También pues el mismo tema un poco, pues hoy en día la idea es de utilizar antimicrobianos, antifúngicos de origen natural, ¿no? En lugar de fungicidas. Y bueno, pues en ese sentido, un poco esa línea la sigo llevando. Pero luego también, bueno, ahora no sé si os lo he contado, bueno, Raúl sí que lo sabe, ¿no? Sí. Yo he estado muchos años en el IATA, ¿vale? Era profesor de la universidad, pero digamos que la investigación la hacía en el IATA. Y esto había un convenio entre la universidad y el CSIC, pero ese convenio, digamos, finalizó y, bueno, pues un poco han cambiado las cosas y ahora estoy ya físicamente en la Facultad de Farmacia. Y bueno, pues donde me he incorporado, digamos, sigo trabajando con la idea de trabajar también con hongos y con antifúngicos también, en lugar de proteínas antifúngicas o de péptidos, con extractos naturales, por ejemplo, estamos trabajando con extractos de alpechín. El alpechín es el residuo líquido de la aceituna, del procesado de la aceituna. En las almazaras se genera una gran cantidad de alpechín, de residuo líquido, que tienen muchos pues, polifenoles, que pueden ser antioxidantes, pero que también tienen actividad antimicrobiana, ¿vale? O sea, el objetivo sería un poco tener un utilizar pesticida, no pesticida obviamente, pero sí que un fungicidas, digamos, ¿no? fungicida para proteger el alimento, pero que tenga un origen natural. natural. Sí, es la idea un poco. Y que también se aproveche, pues, digamos, Claro, esos encima se restos de la aprovecha el industria. residuo. Exactamente, Encima la idea nivel también biológico. está de hoy en día, ¿no? de la economía circular, ¿no? De aprovechar los subproductos, los residuos de la industria, pues para otras cosas, pues en este sentido también aprovechar ese residuo de la aceituna, del alpechín, por ejemplo, o de otros, yo qué sé, de los subproductos por ejemplo, de la naranja o del caqui, por ejemplo, cultivos valencianos pues esa también es un poco la idea, ¿no? La piel, en fin, a partir de determinados extractos, trabajar con ellos, con esos extractos que tienen una capacidad, una actividad antimicrobiana o en este caso antifúngica. Lo queremos un poco ampliar no solo a los hongos, sino también pues el tema de bacterias también, antimicrobianos o antibacterianos, y también antilevaduras, porque también hay levaduras que son alterantes de alimentos.
Eso por una parte, seguimos por ahí con eso. Y luego también me he embarcado en otra historia que bueno, como yo soy también microbiólogo, pues aunque no he trabajado casi nada en bacterias, pero también estamos trabajando con bacterias lácticas. Hay un proyecto europeo, se llama With Beyond, y bueno, pues consiste un poco en desarrollar algún tipo de producto fermentado, bien alimento o bien bebida fermentada, con una base de cereales. Entonces lo que estamos haciendo es aislar bacterias lácticas de cereales, de trigo fundamentalmente, y con la idea de pues, bueno, identificarlas, que un poco es lo que estamos en el proceso, y poder aplicarlas, digamos, en fermentación para poder desarrollar ese tipo de alimentos o bebidas fermentadas con esa base de cereales. Y lógicamente, pues las bacterias lácticas, ya sabéis que hoy en día está pues muy de moda, ¿no? Sí. El tema de los probióticos, los prebióticos, etcétera, ¿no? Pues con todo ese conjunto de cosas, ahí estamos. O sea, un poco la investigación, digamos, que sería pues microbiología y bueno, aplicando también pues técnicas de biología molecular. Oye, pues suena súper guay, la verdad. Sí, la verdad que sí. Es que a mí me fascina a nivel industria de todas las investigaciones que hay para mejorar un poco, pues crear más productos nuevos que, no sé, que también estén buenos, pero que también nos faciliten un poco la vida, no sé. Sí. Me encanta todo esto. A mí también me llama más la atención el tema de lo de la reutilización de los productos. Sí. Sí, de está muy Porque de moda. El además- tema de los residuos y o sea, el tema de la economía circular y tal está muy de moda y, vamos, yo lo veo también muy importante, sí. Claro. El de aprovechar, intentar aprovecharlo todo. Y sí. Antes hablábamos, por ejemplo, del suero de quesería y es uno de los subproductos que más se utiliza, el suero de quesería, porque ya os digo, tiene muy rico en proteínas hidrosolubles, en lactosa también, y todo eso antes, hace años, no se utilizaba, no se aprovechaba. Y hoy en día se aprovecha, claro. Claro, es que veo beneficios para todo el mundo. O sea, Sí. para la persona que tiene la empresa, que puede Claro. reutilizar ese subproducto, Sí. para la legislación de la Unión Europea, que siempre está buscando esa reducción del pesticida, para el consumidor final, que no Sí. tiene productos en el alimento que al Sí. final te da miedo y pelas la manzana porque dices, a ver Sí, qué tiene a ver qué la tiene. manzana. Entonces, Sí. al final, yo veo beneficio para Sí, todo. la idea es que esos subproductos de una industria sean la materia prima para otra industria. Exactamente. Claro. O sea, esa es la idea esa de la economía Qué circular. Pues muy bien, Sí. súper interesantes esos temas. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Así que si quieres venir otro programa a contarnos hablar lo de que los sea. temas, tenemos... Me enrollo. Sí, sí. Ha sido un placer estar con vosotros, de verdad, muy agradables, como siempre. Y nada. El placer es Sí. nuestro porque hayas aceptado la invitación. No hay problema. Porque además este Cuando tema me queráis, parece- cuando queráis. Otra vez. Pues a mí estos temas me encantan. Cuando el no cómo encontréis, se- cuando no encontréis No, pero son súper interesantes. De hecho, invitado, pues me llamáis. queríamos preguntar ahí un montón de cosas. Hemos estado seleccionando un poquito. Sí, hemos estado seleccionando porque cosas. al final se nos ha quedado seguro el programa largo. Mira, os voy a decir Sí. ahora el tiempo porque 1 hora y llevamos 20. 1 hora y 23. Normalmente hacemos los programas como mucho de 1 hora. Ya, bueno. Pero ya te digo, es que al final estos Vale, temas vale. es que dan para mucho Sí, y, da Sí. y muchísimo. encima lo de la industria alimentaria, yo de verdad, o sea, Fascinante. estoy metido en el tema y aún así yo cada día veo una cosa y digo, esto de verdad se está haciendo o parece ciencia ficción. Sí. Sí. Como no lo comemos, es como que tampoco tal, pero luego te llega ahí un producto que dices, no, pues ha sufrido no sé qué, tal, han tenido en cuenta el tiempo de no sé qué. El otro día vino ¿cómo se llamaba? Se pillaba Cercos, Laura Cercos puede ser, no lo sé. Ah, ya, De es la de Importaco, ya, sí. y nos comentaba Mucho que no. tenían en cuenta incluso cuando viene un fruto seco de otra parte del mundo, pues cuando pasa por el Ecuador, la diferencia de la presión que puede alterar ese fruto seco para que quede de una forma u otra, entonces lo traen de una forma y no sé qué. Digo, escúchame, ¿esto quién lo ha mirado? O sea, es imposible. Digo, esto es increíble. Como Sí, que se sí. tienen en cuenta tantos factores que si no fuese por la industria alimentaria, en realidad, o sea, tendríamos muchísima menos variedad de no. lo que tenemos. Es- Sí, Eso- bueno, un poco mucha gente no sé, se mira de una manera negativa, ¿no? El tema de la industria alimentaria, pero la verdad es que también pues tiene su importancia, claro, la Claro. industria alimentaria. Exactamente. Eso Hombre, ya. al contrario, diría Claro, yo. exactamente. Vivimos en un mundo en que sin la industria alimentaria sería prácticamente imposible de poder vivir. Exactamente. Gracias a la industria Un alimentaria papel. que tanto se critica, Sí, que- puedes ir a Mercadona a comprar cosas. Claro, comprar cualquier cosa. O Claro. donde sea. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias otra vez. Muchas por gracias a estar con nosotros. vosotros, a Andrea y Raúl, que ya no sé cuántos años hace ya que estuvisteis, pues 4 o 5 años, ¿no? No, dos, ¿no? ¿Dos? ¿Solo dos? Dos o tres. Dos o tres. Dos o Porque tres. cuando es segundo, Segundo, ¿no? ¿no? Segundo. Pues 3. ¿no? Claro, acabamos de Sí. terminar.
Pues sí, pues 3 3. años. Pasa que con el tema del COVID, de Ya. ese rollo, Sí, que si presencial. vino la que si no. pero vosotros se fue antes de la pandemia. No, no, nosotros nosotros dimos las clases jodimos la online pandemia. contigo. Ah, sí. Fue la Sí, mitad online y yo creo que Ostras, la mitad ya es verdad. no, o algo así. Sí, En fue plan, la mitad online y la y la mitad sé. ya no. Yo me No, acuerdo, no, fue todo Fue todo online. online. Fue todo online. Yo daba Solo las clases en mi nos dimos las despacho. prácticas. Sí. Creo que la segunda parte sí que teníamos la opción de ir, el segundo cuatri, pero no íbamos. Que Es verdad. yo recuerdo alguna clase. Claro, pero yo ya no presencial. estaba. O sea, Claro, ya en el por segundo eso, por el cuatrimestre ya, primer, claro, cuatri, Ah, claro. vale, que era vale, online, vale, Claro, 100%. claro. Fue mitad para vosotros, pero para mí claro. fue entero. Claro, Claro, vale, es verdad. Claro. Pues nada, ya hace unos cuantos añitos, pero nada. Pues nada, pues muchas Súper gracias por venir al encantada, programa. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nos despedimos ya por hoy. Recordad que podéis escucharnos cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación de Paterna Ahora o también en Spotify y iVoox buscando la Paterna Ahora Radio y los capítulos de Nutromi Radio. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a Raúl como R. San Pedro Nutri y a mí como Nutro Mi Ciclo, y al Instagram del programa Nutromi Radio y en YouTube también, que ya Ah, sí, tendremos estamos- vídeo esto importante. Nos estaréis viendo en directo. Ahí está la cámara que se nos ha fallado hoy, pero bueno. No, a ver, seguiremos intentándolo. Ahí encontraréis muchísima más información sobre nutrición. También queremos dar las gracias al realizador técnico Álvaro González. Hasta la próxima.